Imagina que te secuestran en tu propia casa, en plena noche, y te mantienen encerrada durante semanas sin saber si vas a salir con vida. Te amenazan, te presionan y te repiten constantemente que tu única opción es obedecer. Ahora imagina que meses después apareces en todos los informativos, pero no como una víctima. Apareces armada, participando en el atraco a un banco junto a las mismas personas que te secuestraron, defendiendo su causa y hablando como si hubieras elegido estar ahí. Esto ocurrió de verdad y le ocurrió a Patty Hearst, heredera de una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Desde entonces, este caso ha generado una pregunta incómoda. ¿Fue una terrorista convencida o una víctima sometida a un proceso de manipulación psicológica extrema? Esta historia no va solo de un secuestro, va de miedo, aislamiento y presión constante. Va también de hasta qué punto una persona puede cambiar cuando se le arrebata todo el control de su vida. Pero lo más inquietante de este caso es que no existe una respuesta clara, ni entonces ni ahora. Para entender cómo pudo pasar Patty de secuestrada a colaboradora armada, primero hay que entender quién era Patty Hearst antes del secuestro. Patty no era una joven cualquiera, pertenecía a una de las familias más ricas, influyentes y mediáticas de Estados Unidos. Su abuelo fue William Randolph Hearst, uno de los empresarios más influyentes de toda la historia de la comunicación de Estados Unidos. Este hombre, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, construyó un imperio mediático gigantesco comprando y fundando periódicos por todo Estados Unidos. Se dice que Hearst fue uno de los padres de la prensa amarilla, porque popularizó un tipo de periodismo que se basaba más en vender periódicos a costa de titulares exagerados, historias sensacionalistas y una clara manipulación del miedo y la indignación que en el rigor periodístico. Hearst entendió antes que nadie que el escándalo, el drama y la polarización captaban la atención del público mucho mejor que los hechos fríos, y esto lo explotó sin pudor. La fortuna que amasó era inmensa, pero no solo poseía dinero, también poseía influencia social, política y cultural. Su apellido simbolizaba poder, élite, privilegio y control mediático. Sin embargo, Patty no encajaba del todo con la imagen de heredera fría o distante. En 1974, Patty tenía 19 años, vivía en Berkeley, California, estudiaba en la universidad y llevaba una vida relativamente discreta. Ella no era una figura pública ni estaba involucrada en política radical y, por supuesto, no era una militante ni una revolucionaria. Era, en muchos sentidos, una joven normal dentro de una familia completamente extraordinaria. Pero el país en el que vivía estaba lejos de ser estable. Estados Unidos atravesaba uno de los periodos más convulsos de su historia reciente. La guerra de Vietnam, protestas masivas y desconfianza hacia las élites y los medios. Para muchos grupos radicales, familias como los Hearst representaban exactamente aquello contra lo que luchaban. En ese contexto aparece la Symbionese Liberation Army, la SLA. En español, el Ejército Symbionese de Liberación. Este era un grupo pequeño, pero era violento. Mezclaba discursos revolucionarios de extrema izquierda con acciones también extremas, pero a su vez tenían una ideología muy confusa. Este era un grupo marginal al que realmente no conocían ni en su casa, que necesitaba visibilidad para existir. Secuestrar a Patty Hearst no fue un acto aleatorio. Para la SLA, ella representaba todo a lo que odiaban. Representaba riqueza, poder y sistema. Además, también podía darles exposición mediática. A través de Patty podían golpear simbólicamente a la élite, presionar a su familia y atraer la atención de todo el país. Nadie podía imaginar que este secuestro no solo iba a llenar los titulares, sino que acabaría convirtiéndose en uno de los casos más inquietantes de manipulación psicológica de la historia moderna. La noche del 4 de febrero de 1974 no tenía nada de especial. Patty Hearst estaba en su apartamento de Berkeley con su prometido, Steven Wyeth. Era tarde y ya estaban descansando tranquilos. Nada hacía pensar que, en cuestión de minutos, su vida desaparecería tal y como la conocían. De repente, alguien llamó a la puerta y, antes de que pudieran reaccionar, varios hombres armados irrumpieron violentamente en el apartamento. A Steven le golpearon brutalmente mientras Patty era arrastrada fuera de la casa a la fuerza.
Todo esto ocurrió en segundos y fue muy confuso porque se llevaron a Patty desapareciendo en la noche, pero ni dejaron notas ni pidieron ningún tipo de rescate en ese momento, ni nadie se explicaba qué es lo que estaba pasando. No fue hasta días después del secuestro que el silencio se rompió. La SLA envió una grabación de audio a una emisora de radio local. En la grabación se escuchaba una voz firme y fría que confirmaba lo que todos se temían. Patty Hearst había sido secuestrada. En el mensaje aseguraban que Patty estaba viva y, según ellos, a salvo. Pero desde el primer momento dejaron claro que eso no iba a ser un secuestro convencional. La primera exigencia del ejército simbionés de la liberación no fue dinero, fue política. El grupo exigió la liberación inmediata de varios de sus miembros que se encontraban en prisión. En concreto, pedían la liberación de Joseph Romero y de Russell Little. Estos estaban condenados por el asesinato de Marcus Foster, superintendente del sistema educativo de Oakland. Para el Estado, esta exigencia era imposible de cumplir, porque liberar a presos condenados por asesinato a cambio de una rehén hubiera supuesto cruzar una línea muy peligrosa, por lo que desde ese momento quedó claro que el secuestro no tenía una salida sencilla. Tras comprobar que la liberación de los presos no iba a producirse, la SLA lanzó otra exigencia, esta vez dirigida directamente a la familia Hearst. Exigieron que la familia financiara un gigantesco programa de reparto de alimentos para personas desfavorecidas de California. No se trataba de una acción simbólica, se trataba de 400 millones de dólares en comida. Para la SLA, esta exigencia cumplía varios objetivos, como humillar a una de las familias más poderosas de Estados Unidos y obligarla a redistribuir su riqueza. Además, así se presentaban ante la opinión pública como un grupo revolucionario. Aquí Patty Hearst dejó de ser solo una rehén y se convirtió en un símbolo político y mediático. Aunque la familia Hearst aceptó financiar el programa de alimentos, para el que además tuvieron que pedir un crédito porque tampoco disponían de tanto dinero, el daño a la SLA ya estaba hecho. Su exigencia principal, que era la liberación de presos, nunca se dio. Tras fracasar esta exigencia y comprobar que la liberación de presos no iba a producirse, Patty entró en una nueva fase del secuestro, una fase mucho más larga y mucho más peligrosa. Mientras Patty permanecía encerrada, fuera se intentaba cumplir la segunda exigencia de la SLA, ese reparto de alimentos financiado por su familia. Millones de dólares en comida, una operación enorme que fue organizada con prisas y, como todos sabemos, las prisas no son buenas. ¿El resultado? Caos. Fue una operación caótica, hubo disturbios, fallos logísticos y mucha comida no llegó a quienes debía llegar. Para la SLA aquello significó algo claro, y es que sus exigencias no se habían cumplido. Patty Hearst escuchó ese mensaje desde su cautiverio y a partir de ese momento la idea de una liberación cercana comenzó a desaparecer. Durante ese tiempo fue trasladada entre distintos escondites, siempre la tenían a oscuras, vigilada y sin saber dónde estaba. Además, la mayor parte del tiempo la encerraban en armarios o en habitaciones muy pequeñas. La tenían durmiendo en el suelo rodeada de armas y con los ojos vendados. Estuvo semanas sin tener contacto con nadie que no fueran sus secuestradores. No la dejaban ver las noticias ni tener ningún tipo de referencia externa. Para ella, el mundo se redujo a una sola cosa. Se redujo al ejército simbionés de liberación. Sus secuestradores le repetían sin parar que su familia representaba la opresión, que los ricos explotaban a los pobres y que ella era parte del sistema que ellos combatían. Esto una y otra vez, sin parar, día tras día. Y claro, imagina esto en cautiverio y sin ningún tipo de contacto social. Su resistencia psicológica se acabó erosionando. Patty vivía bajo una amenaza constante con sus secuestradores amenazándola de muerte a cada momento. En ese contexto, la mente humana hace algo fundamental para sobrevivir, y es adaptarse. Recordemos algo, Patty Hearst llevaba semanas aislada, sin referencias externas, sin una negociación real en marcha, sin una fecha de liberación. El mundo exterior empezaba a desaparecer, y entonces Patty Hearst desapareció también. El 15 de abril de 1974, apenas 2 meses después del secuestro, ocurrió algo que nadie esperaba. Patty Hearst reapareció, pero no de la manera que te imaginas. No reapareció en una negociación, ni en un comunicado pidiendo ayuda, ni siquiera escapando. Apareció armada.
Las cámaras de seguridad de un banco de San Francisco la grabaron participando en un atraco junto a los miembros de la SLA, con un rifle en las manos, vigilando la entrada y siguiendo órdenes. Cuando las imágenes se hicieron públicas, el país entero quedó en silencio. La heredera de los Hearst, la víctima de un secuestro, la joven encerrada durante semanas, estaba robando un banco junto a sus secuestradores. Para muchos, aquello solo podía significar una cosa: Patty Hearst había dejado de ser una rehén. Pero para otros, la pregunta era mucho más incómoda. ¿Cuándo realmente había dejado de ser una rehén? ¿O en realidad lo habría sido en algún momento? Cuando las imágenes del atraco se hicieron públicas, no solo sorprendieron por lo que mostraban, sorprendieron por a quién mostraban. Patty Hearst ya no aparecía como Patty Hearst. En los comunicados de la SLA utilizaba un nuevo nombre, utilizaba el nombre de Tania. Este nombre no era casual. Tania era el alias de Tamara Bunke, una guerrillera que había luchado junto al Che Guevara y que se había convertido en un símbolo revolucionario. Al adoptar este nombre, Patty no solo cambiaba de identidad, se estaba integrando simbólicamente en la narrativa del grupo. El atraco al Banco de San Francisco no fue un hecho aislado. En las semanas siguientes, Tania, como ahora había decidido llamarse Patty, participó en varias acciones armadas de la SLA, robos, desplazamientos clandestinos y una vida en clandestinidad. En algunas de las grabaciones y fotografías que salieron a la luz, Patty aparece armada, vigilando accesos y siguiendo instrucciones. No aparece desorientada y no parece que esté drogada o que la estén forzando de forma evidente, por lo que el país entero se estremeció. Al frente de todo esto se encontraba Donald DeFries, conocido en el grupo como Zinke. DeFries era un ex convicto violento, pero también alguien obsesionado con construir una épica revolucionaria. Zinke no lideraba como un estratega militar, más bien lo hacía como un gurú improvisado. Exigía a sus miembros lealtad absoluta, repetía discursos constantemente y convertía cada acción en un acto simbólico. Patty estaba ahora dentro de ese universo cerrado. Aquí es donde aparece un detalle que hizo todo aún más inquietante. Uno de los miembros de la SLA, William Harris, no era un completo desconocido para Patty. Resulta que se conocían antes del secuestro, eran compañeros de universidad. No consta que fueran amigos cercanos, pero no era un desconocido cualquiera que aparecía con un arma. Por lo que esto alimentó una idea peligrosa en la opinión pública, la de que si Patty estaba con gente conocida, a lo mejor no estaba en un mundo totalmente ajeno para ella. A medida que se reconstruyó la cronología, surgió otro elemento incómodo. Durante algunos atracos y desplazamientos, Patty no estaba encadenada. Caminaba por las calles con total libertad, entraba en comercios, se movía por espacios públicos y no intentó escapar. Para muchos esto fue una prueba definitiva de su culpabilidad. Para otros fue la demostración de algo mucho más difícil de aceptar. El miedo ya no estaba en las armas, ahora estaba dentro de su cabeza. A partir de aquí es cuando el caso deja de ser una historia de buenos y malos. Ya no bastaba con decir víctima o terrorista, porque la realidad se había vuelto incómodamente más compleja. Patty Hearst, o Tania, participaba en atracos con las personas que la habían secuestrado, pero nadie podía señalar con certeza cuándo dejó de ser una rehén o si en algún momento dejó de serlo. El 17 de mayo de 1974 la policía rodea una vivienda de South Central, en Los Ángeles. Dentro se encontraban varios miembros de la SLA, entre ellos DeFries. Lo que ocurrió después fue retransmitido prácticamente en su totalidad en directo en televisión. La policía rodeó la vivienda, comenzó un tiroteo y la casa acabó envuelta en llamas. El enfrentamiento fue caótico, disparos, explosiones y fuego saliendo por las ventanas. 6 miembros de la SLA murieron dentro de la casa, entre ellos DeFries. Pero Patty Hearst no estaba allí, había salido poco antes junto a otros miembros del grupo. Tras la muerte de DeFries, la SLA no desaparece de inmediato. Los miembros supervivientes, entre ellos Patty Hearst, pasan a la total clandestinidad. Pero sin un liderazgo claro, el grupo se volvió más errático e improvisado. Se movían constantemente entre apartamentos ocultos, cambiaron de identidad y sobrevivían a base de pequeños robos. En los meses siguientes participaron en varios atracos, incluyendo el de una sucursal del Banco Crocker en Carmichael. En este murió una clienta. Ya no eran un grupo con pretensiones ideológicas grandilocuentes. Ahora eran fugitivos intentando mantenerse a flote.
Es en ese contexto de huida constante cuando el 18 de septiembre de 1975 el FBI termina localizando y arrestando a los últimos miembros del SLA, entre ellos Patty Hearst. Cuando finalmente fue detenida, el país entero esperaba una respuesta clara. Lo que recibió fue un juicio que dividió a Estados Unidos. Ya no era solo la heredera secuestrada, ahora era una acusada formal por robo a mano armada. El juicio comenzó en 1976 y desde el primer día se dividió en dos: los que creían que era víctima y los que creían que era culpable. El equipo legal de Patty Hearst sostuvo una tesis clara: no había actuado por convicción, había actuado bajo coacción extrema, habiendo sufrido aislamiento prolongado, amenazas constantes, abuso psicológico y un proceso de adoctrinamiento progresivo, lo que hoy llamaríamos síndrome de Estocolmo, que de aquella no se conocía, o manipulación coercitiva. Según la defensa, Patty no eligió unirse a la SLA, eligió sobrevivir. Pero la fiscalía presentó otra imagen totalmente distinta. Mostraron fotografías de los atracos, grabaciones y testimonios de testigos. Señalaban que Patty manejaba armas, que utilizó el nombre de Tanya, que participaba activamente en atracos y que no intentó escapar en ningún momento aún teniendo oportunidades. Para la acusación, Patty Hearst no era una víctima, era una participante voluntaria. Mientras el juicio avanzaba, los medios lo convertían en un espectáculo. El apellido Hearst volvía a llenar titulares, pero esta vez desde el otro lado del relato. Claro, que si te apellidas Hearst y tu abuelo inventó prácticamente el sensacionalismo moderno, lo último que esperas es convertirte tú en el titular más surrealista del país. Algunas personas la veían como una joven manipulada. Otras veían privilegio intentando evitar las consecuencias. Muchos otros simplemente no sabían qué pensar. En marzo de 1976 el jurado emitió el veredicto: culpable. Patty Hearst fue condenada a 7 años de prisión. La heredera millonaria, la víctima de un secuestro, ahora era oficialmente una delincuente. En 1979, el presidente Jimmy Carter conmutó su sentencia reduciendo el tiempo que debía cumplir. Salió de prisión e intentó rehacer su vida. Se casó con su antiguo guardaespaldas, Bernard Shaw, con quien tuvo 2 hijas. Con el paso de los años se alejó completamente de cualquier vínculo político radical. Incluso llegó a aparecer en pequeños papeles de películas en Hollywood. En 2001 recibió el indulto presidencial completo de Bill Clinton, cerrando oficialmente su capítulo judicial. Para algunos aquello fue justicia tardía, para otros fue el privilegio del apellido funcionando una vez más. Décadas después, el caso de Patty Hearst sigue generando debate porque nunca hubo una respuesta cómoda. ¿Puede una persona ser víctima y culpable al mismo tiempo? ¿Puede alguien cometer un crimen y aún así estar psicológicamente sometido? ¿Dónde termina la coacción y empieza la responsabilidad? Hoy, Patty Hearst vive una vida discreta, pero su nombre sigue ligado a una de las historias más desconcertantes del siglo XX. Quizá el mayor misterio de esta historia no es si Patty Hearst cambió, sino cuándo dejó de tener elección. La historia comenzó con un secuestro, acabó con un juicio, pero lo que realmente dejó fue una pregunta que todavía incomoda. ¿Qué harías tú si tu única forma de sobrevivir sería convertirte en algo que jamás imaginaste ser?